Muy bien, como les dije, vamos a tener el sermón de expiación que nos lo envió el ministro, el señor Keith Mainquist, y se llama el impuesto del templo. Impuesto del templo. Pues buenos días para todos los que estamos aquí y para todos los que nos escucharán después en diferido, de manera virtual, por la grabación que estamos haciendo. Hay muchos milagros registrados en los evangelios. Hay muchos. Hay una gran cantidad de milagros. Me gustaría que esta mañana nos centráramos en uno en especial, que es muy curioso y que implica el pago de un impuesto. Hubo un milagro de por medio para eso. Y ese milagro se encuentra registrado en Mateo 17. Los voy a leer, Mateo 17, del 24 al 27. Si lo buscan, los espero. Vamos allá, Mateo 17, 24. Tengo también las notas del sermón que las voy a publicar en el sitio de la iglesia del Salvador. Una vez terminemos, lo voy a publicar. Mateo 17, 24 dice, bueno, el contexto es que están Pedro y Jesús entrando en Capernaum. Y dice el versículo 24, cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo, y le dijeron, ¿y tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro dijo, sí, casa donde estaba Jesús, y al entrar en casa, antes de que él dijera cualquier cosa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo, de otros. Jesús le respondió, luego los hijos están libres de obligación. Pero, para que no los ofendamos, ve al mar de Galilea, eche el anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo. Y cuando abra su boca hallarás una moneda. Tómala, y dásela a ellos por mí y por ti. Un milagro. Es un milagro anunciado. Iba a ir, iba a sacar un pez, y en ese pez, en el primer pez, iba a encontrar el pez con la moneda en la boca. Hoy vamos a analizar este ejemplo en profundidad, en bastante profundidad. Vamos a respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los orígenes de este impuesto? ¿Qué impuesto le estaban cobrando a Jesús y a Pedro? ¿Cuál era su finalidad? ¿A cuánto ascendía el monto a pagar? ¿Cómo se pagaba? ¿Con qué frecuencia se pagaba? ¿Por qué Cristo responde como lo hace? ¿Por qué parece que se resiste a pagar el impuesto? No como en años anteriores. Ya vamos a entrar en detalle. ¿A qué se refiere cuando dice que los hijos son libres? Todo eso vamos a aprender hoy, a estudiar hoy. Vamos a identificar 3 razones por las que Jesús habría estado exento de pagar ese impuesto en particular. 3 razones. Y veremos también cómo esto tiene una conexión importante con expiación. Vamos a reconocer el propósito de este impuesto, que era muy importante. Era muy importante en los días de Jesús, de hecho, y que tenía mucho tiempo de existir. Este momento fue uno de esos momentos didácticos, donde Jesús enseña a Pedro algo muy especial, ¿no? El que nosotros también vamos a aprender. Dando el sermón, aprendí bastante del sermón, me ha gustado, me interesó mucho, ¿no? Cuando Pedro le preguntan, su respuesta inmediata es sí, él lo paga, ¿no? El recaudador le pregunta, ¿y tu maestro no paga el impuesto? ¿No? Sin vacilar. Lo cual parece indicar que Jesús y Pedro ya lo habían pagado en el pasado, solían pagarlo. Pagaban sus impuestos. De hecho, en general, la iglesia enseña que es correcto pagar impuestos y que es incorrecto no pagarlos. La iglesia se aconseja pagar impuestos.
En general, no es contraria la iglesia de Dios a pagar impuestos. Yo sepa, ninguno de los grupos de la iglesia, nadie enseña a no pagar impuestos. Vamos a hacer una pequeña pausa en esto de pagar impuestos para remarcarlo y para recordarlo con un par de escrituras, porque al parecer ha habido problemas al respecto de pagar o no pagar impuestos. Pero Jesús deja claro que es correcto pagar impuestos, que es necesario pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que vemos en el episodio con César. Eso está en Mateo 22, 2 capítulos antes de donde están ahora. En Mateo 22, 15, se narra que fueron los fariseos a ponerse de acuerdo en cómo podían enredarle en alguna palabra para acusarlo. Ese está en la traducción. Después enviaron a él discípulos. Los fariseos mayores envían discípulos, estudiantes de fariseo, a Jesús, junto con los herodianos, a preguntarle: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo al César o no? Y era una pregunta muy delicada, muy delicada. Jesús entendió esa malicia de ellos. Si decía que sí, los judíos iban a decir que era prorromano. Si decía que no, lo iban a acusar con los romanos de ser antirromano. Y Jesús entendió esa malicia de ellos. Y les dijo: ¿por qué me prueban, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Jesús era un hombre dulce, pero esa maldad, esa actitud de Satanás en ellos, él podía ver y olfatear a Satanás en esa pregunta, ¿no? Les dijo: muéstrenme la moneda del tributo. Y le presentaron una moneda. Y él les dijo: ¿y de quién es esa imagen y esa inscripción? Le dijeron: del César. Y entonces la respuesta maravillosa. Y él les dijo: pues entonces den a César lo que es de César, y den a Dios lo que es de Dios. Y en la versión que tengo dice: y al oír esto se maravillaron, dejándole se fueron. Ejemplo de pagar impuestos. Pagar impuestos al César por las cosas que pertenecen al César. Más adelante hay una cosa que me dio risa con este impuesto, de pagarle al César después, ¿no? Vamos al otro episodio que está en Romanos 13, y es Pablo ahora, a los romanos. A los romanos. Pablo da más detalles sobre los impuestos. Entra más en cuestión doctrinal, en definición doctrinal de pagar impuestos. Nosotros pagamos impuestos. De hecho, pagamos, aunque no querramos, uno paga el impuesto, el IVA, por ejemplo. Impuesto sobre la renta, pues se paga. Se pagan los impuestos. Entonces, en Romanos 13 dice: sométase toda persona de la iglesia a las autoridades. Y va más allá de pagar impuestos al sometimiento a la autoridad del gobierno, ¿no? Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay, por Dios ha sido constituida. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Lo curioso es que cuando él escribe, el gobernante es este hombre, Calígula. Calígula. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual, y aquí viene, es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, por motivos de lo que creemos. Porque por esto pagan también los impuestos. Y los impuestos de Roma eran altos, eran casi el 50% de los ingresos. Los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben,
Al que tributo, tributo. ¿No? Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Es justo y apropiado pagar impuestos. Esa es la posición de la iglesia. Dice, se refiere a los impuestos debidos a los gobiernos. O sea, digamos, los impuestos civiles. ¿No? Los impuestos civiles. Es de lo que están hablando. En otras palabras, un impuesto romano. Pero, volviendo a Mateo, a Mateo 17, ¿no? Volviendo a nuestro caso, al relato de Mateo, este impuesto no es un impuesto romano, no es un impuesto civil. En muchas versiones dice, tu maestro no paga las 2 dracmas. En las versiones en inglés dice 2 dracmas, el impuesto de las 2 dracmas. No es un impuesto civil, es un impuesto del templo. Pero no están entrando a Jerusalén, sino a Capernaum, que está en Galilea. Ya cobran el impuesto para el templo. Otras traducciones dicen el dinero del tributo. Y de la que se tradujo, ¿no? el sermón, que es la nueva versión inglesa, nueva traducción inglesa, dice, el primero dice el impuesto del templo y después dice los 2 dracmas. Usa las 2. Y en griego, exactamente lo que dice es el impuesto de 2 dracmas en los 2 lugares. ¿Tu maestro no paga el impuesto de los 2 dracmas? Pero los orígenes de este impuesto se remontan al Éxodo. En Éxodo 30. Vamos ahí. Se los voy a leer. Es un impuesto que se recogió por primera vez y se narra en Éxodo 30. Y está relacionado con una cantidad que se recogió durante el censo al antiguo Israel. Se hizo un censo y se recogió un impuesto. Está en Éxodo 30, 10. ¿No? Y en el versículo 10 vemos una referencia a la expiación y al día de expiación. En el versículo 10 dice, una vez al año, Aarón, que era quien fungía en ese momento, hará expiación sobre los cuernos del altar. Es el día de expiación. Con la sangre de la víctima para la expiación por el pecado. Hará expiación sobre él una vez al año, a través de sus generaciones, y será muy sagrado al Señor. Y empezando en el versículo 11, leemos acerca del impuesto. Ese impuesto mismo de las 2 dracmas. El Señor habló a Moisés diciendo, cuando hagan el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará al Señor el rescate por su persona. Les iban a hacer un censo y cada persona censada iba a pagar el rescate por su vida. Decía Noé que me recordé se me olvidó de que me recordé. Bueno, les voy a seguir leyendo. Cuando hagan el censo para obtener el rescate por su persona, así no habrá mortandad entre ellos. Me recordé de la mortandad que hubo por el censo que David levantó y que Dios se enojó y mató a muchos porque no se recogió el censo, el rescate junto con el censo. Dice, esto dará todo el que sea contado, ¿no? La mitad de la moneda del santuario, que era el shekel sagrado del templo después, la mitad de la moneda del santuario. Esta moneda pesa 10 gramos de plata. 10 gramos de plata. 5 gramos de plata será la ofrenda alzada para el Señor. Tenían que pagar 5 gramos de plata. Cada uno que sea contado de 20 años para arriba dará esta ofrenda alzada para el Señor. Al entregar la ofrenda alzada para el Señor a fin de hacer expiación por sus personas, por sus vidas, daban una ofrenda, un pago por sus vidas. En el censo, extraño, así fue. Y dice, el rico no dará más, ni el pobre dará menos de 5 gramos de plata. Todos iban a dar 5 gramos de plata.
600,000 hombres de a pie salieron por 5 gramos cada uno. Había plata en el santuario. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Esto será para que los hijos de Israel se acuerden delante del Señor de hacer expiación por sus personas. ¿No? Rescate, dice la nueva traducción inglesa, de hacer rescate o expiación por sus personas. Era un impuesto ordenado por Dios. Ahí dice, el Señor dijo a Moisés, era un impuesto ordenado por Dios. No tenía nada que ver con el gobierno romano. Después vamos a ver algo que pasó, pero no tenía nada que ver con el gobierno romano en los días de Cristo. Era un impuesto que podríamos decir que era un impuesto del censo, un impuesto censal, ¿no? Un impuesto de rescate, de expiación, aunque no se recaudaba en el día de expiación, no durante los años de censo, pero los censos eran más o menos cada 20 años, más o menos cada 20 años. Y la cantidad recaudada era la misma para todos, ricos y pobres, 5 gramos de plata. La vida tenía el mismo valor, la vida de un rico y la vida de un pobre. Todos tenían el mismo valor, el mismo enorme valor para ambos, para el rico y para el pobre. Se pagaba medio ciclo. El ciclo es la palabra en español, el shekel, ¿no? Medio ciclo, según el ciclo del santuario, ¿no? Y el ciclo del santuario era 20 yerás. Medio ciclo como ofrenda al Señor. Todas esas palabras son raras, pero cuando me lo ponen en gramos de plata, entonces sí entiendo. Para expiar sus vidas, dice. Es como si estaban condenados a muerte y pagando eso, expiaban sus vidas, ¿no? Y aquí viene la referencia que la expiación es necesaria. Era completamente necesaria pagar un precio por mi vida, por mi propia vida. Yo lo tenía que pagar, ¿no? Había un precio que pagar. El rescate, la palabra que se usa ahí como rescate es kofer. Yo lo miro un montón de chibolitas, no es si las entienden. Yo entiendo, kofer. Una palabra relacionada con palabras traducidas como expiar o expiación. Aquí es un sustantivo y se refiere a pagar por la vida, ¿no? Kofer es pagar por la vida. Me van a matar, pero yo pago, ya no me matan. La idea es la de entregar un sustituto. Y aquí el sustituto es el dinero. Para mí que valíamos poquito, 5 gramos de plata. Está barato, estamos baratos. Ese era el precio que se estipuló. Si pagaban la cantidad, sus vidas estaban a salvo. David no hizo pagar esa cantidad. Pudo ser el motivo del enojo y porque Dios mandó el ángel a matar. De esto se hace referencia, de esto, de expiar, de entregar, de pagar por la vida. Se hace referencia, por ejemplo, en Proverbios 22, que se los voy a leer para que no tomen tanto tiempo. Y después les voy a pasar las notas para que no se preocupen. Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre tienen esto en común. A los dos los hizo el Señor. ¿Cuáles? ¿No? En las sociedades, las personas se creen distintas porque tengo más que el otro y valgo más, soy más. No es cierto. Un dicho que dice que la muerte nos iguala a todos. Aquí este proverbio dice, el rico y el pobre tienen en común que el Señor los creó a ambos. También en Marcos 8:36 hay otra mención, cuando dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Qué nos sirve ser dueños del mundo si al final nos vamos a morir? Dice otra versión en español. ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pregunta. ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Y que la vida de todos valía lo mismo y todos pagaban la misma cantidad, ¿no? Y era una ofrenda al Señor, ofrenda a Yahweh, dice, a YHWH. Era una ofrenda al Señor. Pero no era una ofrenda voluntaria. No es de que, me reviso que ando en la billetera, que ahorita no ando nada.
no es que me reviso a ver qué me saco, así como en las iglesias, sino que era una cantidad específica, ¿no? Tantos gramos de plata, el equivalente a eso. Vemos la primera razón por la que Jesús estaba técnicamente exento de este impuesto. Debía pagarse al Señor, o sea, a Yahweh, a YHWH, es decir, a Jesús. Porque el YHWH, el Yahweh del Antiguo Testamento es Jesús. En algunas pocas ocasiones se el Padre. Pero en casi todos los contextos es Jesús. Es en su nombre que se impuso ese impuesto. Impuso el impuesto, ¿no? Que se estableció el impuesto. El impuesto es en mi nombre, yo no lo pago, estoy exento. ¿Cuál es el propósito del impuesto? Había varios propósitos. En el versículo 12 dice, para que no haya plaga entre ustedes, plaga de mortandad, como la hubo con el episodio de David, cuando hizo un censo. Para que entiendan que Dios es el dueño de la tierra, dice también. Él es el dueño. Para el servicio de los inglesos en el tabernáculo, para que funcionaran las cosas, que hubiera dinero, para que funcionara todo, ¿no? Para hacer memoria del pueblo de Israel ante el Señor, para que se acordara Dios de su pueblo, a través de ese impuesto, para hacer expiación por sus vidas, literalmente están pagando por sus vidas. Este impuesto ayudó en los israelitas del desierto y de todas las siguientes generaciones, cuando se recogió, a tener una actitud correcta, porque ellos debían aprender a apreciar que estaban viviendo bajo el gobierno de Dios. No estaban viviendo bajo el gobierno de no importa quién, ¿no? Sino de Dios mismo. Debían apreciar eso y todas las bendiciones maravillosas que tenían por causa de eso. Bueno, en esa generación del desierto, que fue muy cabeza dura, tenían la nube en el día, la columna de fuego en la noche, el maná, el agua brotando milagrosamente del desierto. Debían aprender que esas bendiciones venían de Dios, de estar bajo el gobierno de Dios, de ser literalmente el pueblo de Dios, como nosotros hoy. No debían dar por sentadas las bendiciones y la protección de Dios. No debían pensar que, bueno, yo tengo derecho, es mi pleno derecho recibir bendiciones, ser protegido. No debían pensar así. Debían entender que no tenían derecho a vivir en la tierra de Israel, sino que Dios les daba ese derecho, esa bendición. Dios les concedía eso. Era su tierra y ellos están en su tierra de Dios, ¿no? No deben sentirse merecedores. Y se los dijo Dios, ¿no? Cuando hayas entrado en la tierra y tomado posesión de la misma y te sientes debajo de tu higuera y debajo de tu vid y comas y bebas y te sacies, no te olvides del Señor tu Dios, que es quien te dio la tierra. Debían mantener eso. De hecho, tenían que pagar un rescate por sus vidas, por estar viviendo en la tierra santa, en la tierra de Dios. Y era una cantidad simbólica. Dios no les pidió un lingote de oro a cada uno. Según el manual bíblico de Wilmington, dice ahí que era una cantidad simbólica, porque su verdadero propósito era mostrarles la necesidad de hacer expiación por sus vidas. La necesidad de hacer expiación por sus vidas. Por eso cuando en Marcos 8 dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? Ganar, ser dueño de todo en el mundo, y me muero. ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? O sea, ni siquiera toda la riqueza que hay en el mundo vale más que nuestras vidas. Si la ponemos por precio de nuestras vidas, decimos, yo pago todo esto, como esos multimillonarios que tienen 100,000 millones de dólares. Y dicen, yo se los doy, ¿ah?, para no morirme, con tal de que ya no me muera. Y no.
Todos se han muerto. Puede dar uno a cambio de su vida. A nosotros mismos. Vivir nuestra vida para Dios. Eso podemos dar. Los días de Jesús, 2 dracmas, era algo así como el salario de 2 días. Mira, no era tan poquito. 2 días de salario. Pero tampoco era una cantidad enorme de dinero. Como decir, bueno, cada uno va a dar $1,000. Dice, no, mátenme porque... Un recordatorio de que había un precio que pagar por vivir bajo el gobierno de Dios. Y como el antiguo pacto es muy literal, sumamente literal, entonces había un pago en metálico que hacer para que las personas entendieran que había un precio que pagar por vivir bajo el gobierno de Dios. Nosotros entendemos eso de manera más simbólica. Nuestra vida está con Dios. Pagamos viviendo una vida agradable a Dios, cada vez más agradable a Dios, cada vez más acorde a Dios. Pero el rescate era real, era un símbolo, ¿no? Pero el rescate era real, se pagó con la vida de Jesús. Jesús pagó con su vida el rescate nuestro. Hay más menciones de este impuesto en la Biblia y cada vez que se hace cambia el contexto. Por ejemplo, en los días de Joás, allá en el 836 a.C., los días de Joás, dice Segunda de Crónicas, narra eso, Segunda de Crónicas 24. Se los voy a leer. Segunda de Crónicas 24 narra al respecto, como en esos días de Joás mismo vuelve a llamar a que se levante ese impuesto. Y dice, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años en Jerusalén, ¿no? E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Todo el tiempo del sacerdote Joiada. Y Joiada tomó para él 2 esposas. Y éste engendró hijos e hijas. Un resumen de la vida de este hombre. Y aconteció, después de esto, cuando Joás ya tenía hijos e hijas y ya no tenía 7 años, Joás decidió reparar la casa del Señor, dice. Entonces reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo, recorran las ciudades de Judá, y reúnan de todo Israel el dinero para reparar de año en año la casa de su Dios. Esfuércense mucho en este asunto, les dijo. Pero los levitas no se esforzaron. Entonces el rey llamó a Joiada, el sumo sacerdote, y le reclamó diciendo, ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo del Señor, y la congregación de Israel establecieron para el tabernáculo del testimonio? Es una referencia a ese impuesto del templo. Pues los hijos de Atalía, que era una mujer malvada, habían arruinado la casa de Dios y también habían empleado la casa de Dios, el templo, para adorar Baales y todas las cosas sagradas para ellos, ¿no? Y habían profanado el templo. Entonces el rey dijo que hicieran un cofre y que pusieran fuera junto a la puerta de la casa del Señor ese cofre. Luego hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había establecido para Israel en el desierto. Entonces, dice, se regocijaron todos los jefes y todo el pueblo, y traían sus contribuciones y las echaban al cofre hasta llenarlo. Y sucedía que cuando llegaba el tiempo para llevar el cofre al oficial del rey por medio de los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote iban y vaciaban el cofre y lo tomaban, y lo volvían a poner vacío en su lugar. Así lo hacían todos los días y recogían mucho dinero. Luego el rey y Joiada lo entregaban a los que hacían la obra de reparación de la casa del Señor, y así contrataban canteros, carpinteros, restauradores, y repararon la casa, igualmente trabajadores en hierro y en bronce, y repararon toda la casa del Señor. Pero ahí ya fue un impuesto distinto, cambió, ya tuvo una variante, ¿no? Y fue utilizado para el mantenimiento y la reconstrucción del templo, ¿no? No se relacionó con un censo, sino que se recogió anualmente. No se especificó la cantidad,
El rey y el sumo sacerdote no dijeron, tanto es, ¿no? Sino que era más bien una ofrenda voluntaria y la gente traía y recogieron mucho dinero. No se menciona tampoco su profundo significado como impuesto de rescate o de expiación por cada persona, ni su relación con el agradecimiento por vivir como pago por vivir en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. No se menciona nada de eso. Se vuelve a mencionar otra vez en Nehemías, en el siglo V a.C., ¿no? Cuando los judíos estaban repoblando Jerusalén, ¿no? Y en ese momento ellos reconocen su pecado como parte de su voto para guardar la ley de Dios. Ellos aceptan pagar el impuesto del templo. En Nehemías 10, 32. ¿No? Cuando el pueblo dice, nos impondremos la obligación de contribuir con 4 gramos al año, 1/3 de ciclo, a la obra de la casa de nuestro Dios. El pan de la presentación y la ofrenda vegetal continua, para el holocausto continuo y el de los sabbat, lunas nuevas y fiestas solemnes, para las ofrendas santas y los sacrificios por el pecado. Todo en uno, a fin de hacer expiación por Israel y por toda la obra de la casa de nuestro Dios. Esas fueron las palabras del pueblo en ese momento, ¿no? Siempre se utilizó para el trabajo del templo, ¿no? Y fue la misma cantidad para todos, pero ya no fue medio ciclo, sino 1/3 de ciclo. También se mencionó como contribución anual. Nehemías tuvo cuidado de respetar más los requisitos. Probablemente, no lo dice, pero probablemente les recordó el propósito del impuesto, ¿no? Rescate por expiación para ellos y para agradecer a Dios que les permitía vivir como pueblo de Dios en su tierra. Cuando uno mira qué pasó con ese impuesto después del tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, me dio risa, ¿no? Avanzamos un poquito más en el tiempo, después de los días de Jesús. Después de los días de Jesús. El diccionario bíblico Ehrman dice algo. Ehrman dice, después de la destrucción del templo en el año 70, después de Cristo, ya estaba muerto Jesús, Pedro, Pablo, Santiago y muchos otros. Estaba vivo Juan y la siguiente generación. En el año 70, dice, ya no había templo, lo destruyeron los romanos. Es el templo que quieren reconstruir ahora. No hay templo desde el año 70, ¿no? Dice que los judíos seguían obligados a pagar el impuesto del templo. Pero entonces, dice, lo exigían los romanos. Los romanos lo sumaron a los impuestos romanos. Lo recaudaban los romanos, dice, para el sostenimiento del templo a Júpiter Capitolino, al Zeus. Y hace una referencia a Josefo, este diccionario bíblico Ehrman. Dice que Josefo narra en sus escritos que el César impuso un tributo a los judíos donde quiera que estuvieran y ordenó a cada uno de ellos que trajeran los 2 dracmas, tributo cada año al Capitolio, como solían pagar lo mismo al templo en Jerusalén. Y este era el estado de los asuntos judíos en esa época, dice Flavio Josefo. Por cierto, estuvo en el año 70, él de los que estuvo ahí, fue cautivo y después fue un historiador romano. No se llamaba ni Flavio ni Josefo. Bueno, Josefo sí, Flavio no, Flavio es un nombre romano. Y él narra, después se destruyó el templo, ¿no? Pero el emperador romano en ese tiempo dijo, bueno, ahora esas mismas 2 dracmas, a todos los judíos, donde quiera que estén, se las van a dar como ofrenda obligatoria en el Capitolio, está en Roma, para el Júpiter Capitolino, que era el Zeus. Me dio risa porque el impuesto para el templo, para Jesús. Mataron a Jesús, ahora los hacen pagar el impuesto para Júpiter Capitolino. Y esa situación parece haber durado al menos hasta el siglo III, después de Cristo.
Pero en los días de Jesús, el impuesto era administrado y recaudado por los judíos. Todavía tenía sus raíces en el impuesto de medio ciclo ordenado en Israel. Todavía. Sin embargo, había diferencias en la época de Jesús con respecto al original. Por cierto, con las monedas, que es un gran problema. Vamos a hacer un paréntesis. Se mencionan 3 términos utilizados para las monedas ahí. El shekel, que es el ciclo, el shekel. Todavía se llama así la moneda de Israel. Shekel. 6 shekels son $1. El shekel, el impuesto original era medio shekel, medio ciclo de plata, de acuerdo al peso del templo. Luego está el dracma. 2 dracmas valían medio shekel. 4 dracmas eran 1 shekel. O sea que cada dracma era medio shekel. O sea, es como el dólar, ¿no? El shekel $1. Y las dracmas son las monedas de 25. Y el stater era otra moneda. Esa moneda valía 4 dracmas. Era el ciclo completo. El stater. La moneda que Pedro halló en el pececito cuando le abrió la boca era un stater. Una moneda única, ¿no? Una sola moneda, y pagó el impuesto por los 2. Porque el stater valía 4 dracmas. Ahora, en el tiempo de Cristo, la forma de recaudarse era diferente. Se había convertido en un impuesto anual obligatorio. Era solo para el censo. Era obligatorio. En las instrucciones del Éxodo se refiere a una moneda hebrea. Y entonces los encargados del templo en los días de Jesús solo aceptaban ciertas monedas, no todas. En el templo solo se aceptaban ciertas monedas, ¿no? Dracmas, el shekel y el stater eran de esas monedas, ninguna otra, ¿no? El shekel tirio, ¿no?, se aceptaba, y el shekel santo hebreo, que era el del templo. Pero las personas que venían de otros lugares, de muchos lugares, con monedas diferentes, con cualquier tipo de monedas, no se aceptaba, aunque fueran de 5 gramos de plata pura, no se aceptaba. No eran monedas limpias para el impuesto del templo. Ahí es donde entraban los cambistas. Tenían que cambiar las monedas apropiadas con los cambistas, y los cambistas tenían las monedas adecuadas, recibían las monedas sucias, inmundas, inadecuadas, y daban a cambio monedas correctas, pero cobraban algo así como un 15% de impuestos. O sea que ya no eran 2 dracmas, eran casi 3 dracmas. A no ser que las personas pagaran con una moneda correcta, como el stater con el que Pedro pagó. Pedro no necesitó ir a los cambistas, pagó con una moneda adecuada. Los cambistas actuaban como ahora el cambio de divisas. Era el mismo principio, ¿no? El mismo principio. Mucho dinero. Y es que la ley era así: todo israelita, hombre, mayor de edad, es decir, de 20 años hacia arriba, incluyendo prosélitos, o sea, gentiles que se habían convertido, ¿no?, debía pagar cada año por el servicio del templo, para poder entrar al templo, ¿no?, medio shekel, que era llamado un didracma, o sea, la moneda de 2 dracmas. Pero da risa cuando uno ve cuánto es en dinero actual. Eran 35 centavos de dólar. O sea, es como subirse al bus aquí en El Salvador, ¿no? El impuesto una vez al año. Pero ya les había dicho que era el salario de 2 días. ¿Cuánto ganaba esta gente al día? Esta cantidad debería pagarse en esa moneda antigua, el medio shekel regular del tesoro, o uno de los equivalentes aceptados. Y los cambistas eran muy solicitados, había fila. Cambiar la moneda corriente a moneda santa del templo. Y cuando andaban cobrando, los que andaban cobrando solo aceptaban monedas
adecuadas para el templo. Y si no, lo mandaban con el cambista. Ellos también se quedaban con su comisioncita. Era un negocio ahí de muchos. Había una tasa de descuento por ley, ¿no? Que era como de 5 centavos por cada medio shekel, o sea, como el 15%. Y fíjense bien, si una persona promedio ganaba unos 20 centavos al día, para redondear, de trabajar todo el día, le pagaban 20 centavos, ¿no? En esa realidad, ¿cuánto gana al mes? Como $6. Un cambista, bueno, ¿cuánto gana al año? $75, digamos, al año. Un cambista ganaba $45,000 al año, en comparación. No, si ahí había que ser cambista. $75,000. No parece una suma tan grande en Estados Unidos. Yo no me quejo si me dan $45,000 al año. No me quejo, me conformo, ¿no? En Estados Unidos parece que no es muy grande la cantidad. Pero cuando uno se fija que un obrero le pagaban 20 centavos al día, ¿no? o que lo que dejó el buen samaritano en la parábola, que le dejó al mesonero, le dejó 33 centavos. Dale comida y casa. Me dejan 33 centavos y un herido, lo saco, no me alcanza. Y se fue, lo dejó como para una semana o así. O sea, los centavos valían bastante. Y me acordé yo de la historia de McDonald's, que cuando salió McDonald's valía 15 centavos el Big Mac. Decía, ay, como quisiera volver a esos días, pero con mi salario de hoy. Pero es que Jesús en realidad atacó a un grupo poderosísimo, un grupo económico poderosísimo. No era un cambista, era un buen grupo de cambistas. Y los cobradores de impuestos recibían una comisioncita, y los sacerdotes recibían una comisionzota, ¿no? Y el cambista se quedaba con una parte también. Era una mafia. Eran la mafia, como puso el ministro aquí. Era un asalto a mano no armada. ¿Qué lo puso él? Es un asalto a mano no armada, eso es. Atacó a un grupo poderosísimo de interés cuando derribó las mesas de los cambistas. Y 2 veces, no una, 2 veces. Es difícil comparar con la realidad actual, pero nos da una idea de lo obscenamente ricos que se volvían cobrando comisión por el impuesto de toda la gente pobre. $45,000. No hace la cuenta, es que ganaban con $500,000 por lo bajo cada cambista. Una diferencia más en tiempos de Cristo es que el verdadero significado del impuesto se había perdido por la codicia de sacerdotes, cobradores de impuestos y cambistas. Era una codicia, era un abuso. La gente estaba humillada pagando eso, era un abuso terrible. Esa es una de las razones por las que Jesús se enfureció, de ese abuso, de esa falta de conciencia, de visión, de decir, es el impuesto del rescate, ese impuesto representa también el sacrificio de Jesús. Y lo están haciendo una cueva de ladrones esto. Ya no tienen nada de santidad, de propósito, de agradecimiento, de estar felices por vivir bajo el gobierno de Dios. Era la opresión de un grupo de corruptos, abusando del pueblo de Dios. Y Jesús se enfurece y vuelca las mesas y los echa a todos. Y se salieron. 2 veces limpió el templo. Por eso es que él dijo, ¿qué prueba nos das de que haces esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y hablaba del templo de su cuerpo. Porque ese templo malvado, corrupto, perverso, arruinado, iba a pasar. Iba a desaparecer como el templo de Dios, donde moraba la gloria de Dios. Vamos a ver la primera de las 2 veces en que agarra a todos, los saca a todos.
Está en Juan 2, Juan 2:13. Juan 2:13. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Estaba cerca. Y así empieza la historia en ese momento. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacas, ovejas, cabras, palomas. Y a los cambistas, sentados. Los que vendían animales adecuados para el templo eran otra mafia, similar. Los vio sentados vendiendo. Y después de hacer era un mercado. Él los ve y hace un látigo de cuerdas. Jesús no era un hombre enclenque, Jesús era un hombre muy fuerte. Tenía uno de los oficios en los que ese y el de herrero eran los que hacían desarrollar más la musculatura y la fuerza en los hombres. Jesús era un hombre muy fuerte. Yo solo con verlo con la rienda en la mano ya me voy. No espero que me metan el primer riendazo. Me rindo. ¿No? Dice que hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, con todo y ovejas, cabras, vacas y palomas y monedas y cambistas, todos para afuera. Y desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y dejen de hacer de la casa de mi padre casa de mercado. El pago del impuesto se había convertido en una carga a causa de la avaricia grande de los que manejaban ese negocio, ese y el de los animales. Las cuotas del templo tenían que pagarse en la moneda aceptada. El porcentaje, o sea, más el porcentaje. No es que de buena gente, sí, deme estas y yo le doy las otras y ya, no gano nada, es un servicio. Un negociazo. Y perder la intención original del impuesto. Dar agradecimiento a Dios por su protección y de honrar al que haría el verdadero rescate con su vida. Anunciaban a Jesús con ese impuesto. Vienen y lo convierten en una mafia. Provocó la ira de Jesús y la limpieza del templo. La casa de mi padre, dice. Tú se refiere al templo como la casa de su padre. Y han de haber dicho: ¿y este qué se cree? ¿Dios? Pues sí, porque él es la casa de Dios. ¿Y este dice que es la casa de su papá? ¿Él es Dios? Claro. Otra vez Jesús le pregunta a Pedro, en el episodio con el que iniciamos: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de otros? A otros, le dijo Pedro. Luego, ¿los hijos están libres de obligación? Cristo es hijo del rey. Es hijo del dueño del templo. La casa de su padre. Y estos vienen y le cobran el impuesto del templo. Está exento también por esa razón. Exento. Cristo, siendo el hijo del dueño del templo, no tiene por qué pagar ese impuesto. El segundo caso está en Mateo 21, un poquito atrás de donde estuvimos leyendo al inicio. Mateo 21, otra vez Jesús en el templo. 21:12. Y aquí no le pone ninguna, o sea, no hay preludio. Aquí dice: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos. Ya llevaba el látigo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Había una zona en el patio que era mercado. Sacó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Por qué Cristo tuvo esa autoridad para volcar las mesas y las sillas y echar a todos? ¿No? Es que el templo estaba ahí por una razón, por la misma razón que los judíos quieren hacer el tercer templo, para que llegue el Mesías. Para eso lo quieren. Para eso quieren hacer el tercer templo. Por eso tienen las vacas coloradas y los sacerdotes y los arpas y los músicos y tienen todo listo. Solo el templo no tienen.
Y lo van a hacer para que venga el Mesías, porque si no, no viene. Por eso tenían ese templo, estaban esperando al Mesías. Llega el Mesías, no es su templo, los echa a todos, fuera de aquí. Y su casa era el templo. Por eso ahora no dice la casa de mi padre, dice mi casa será llamada casa de oración de todos los pueblos. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. De ser el templo de Dios era la cueva de Alí Baba, era otra cosa. Su residencia iba a ser el templo. Ahí estaba el templo para que él fuera y viviera ahí. Exento del impuesto del templo, está exento de la necesidad de rescate. Él es el rescate y es su casa. Si un recaudador de impuestos va a la casa del rey y le dice, toca la puerta y dice, buenos días, rey, le vengo a cobrar impuestos a los príncipes, no han pagado, nos lo deben, ¿qué no piensan pagar? ¿Qué se lo piensan robar? Por lo bajito pierde su empleo. Y si no, se va a la cárcel. Y si se pone fea la cosa, muere. Insulto. Y este cobrador de impuestos, lo que dice en hebreo es bien despectivo, ¿no? Cuando le pregunta que si no va a pagar el impuesto. Cristo, que es un rey, y es rey, ¿no? Desde que nació. Ahí llegaron los magos del oriente. Y dice la historia que está en la Biblia, que dice que llegaron magos del oriente. Magos, magai, dice en el latín, ¿no? Eran sabios, eran adivinos, eran astrólogos, hacían de todo, ¿no? Eran sabios que llegaron del oriente a Jerusalén y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Y no llegaron en Uber, llegaron en una gran caravana. Era un evento que iban llegando todas esas personas en una caravana grande, con regalos, con riquezas, con pompa, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarle, que vimos su estrella en el oriente. ¿No? Desde el inicio de su vida hasta el final, está colgado en la cruz, grabado en la cruz, ¿no? Y ahí en la cruz, Pilato mandó poner un rotulito que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ahí estaba el rótulo. Los judíos, dice, leían ese rótulo, porque estaba crucificado Jesús cerca de la ciudad, y estaba el rótulo escrito en hebreo, en latín y en griego, para que todos se enteraran. Entonces los sacerdotes fueron y le dijeron a Pilato, no, quita ese rótulo. Ajá. No digas, soy el rey de los judíos. No digas que este es el rey de los judíos, sino que este dijo que él era el rey de los judíos. Pero Pilato respondió, lo que es escrito, escrito se queda. Desde el principio al final fue reconocido como rey. Exento de pagar impuestos también por ser rey, por ser hijo de rey. Pero hay una razón más grande, y que se las mencioné de pasada, y es porque este impuesto es el impuesto del rescate. Cristo es el rescate. Ese impuesto lo anunciaba él. Cristo es el rescate, la expiación, es lo que celebramos este día. Él es la expiación por el pecado. Él es el rescate. Vienen estos a cobrar el rescate al rescate. Otra vez a Mateo 17, se los voy a volver a leer. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores fueron a Pedro, los que cobraban el impuesto del templo. Si están como a 150 kilómetros del templo, quizás más lejos. Pero allá también cobran el impuesto del templo a todos los hombres de esa ciudad una vez al año. Y como viene Jesús, no ha pagado. Y de paso Pedro tampoco había pagado. Y le dijeron, ¿y tu maestro no paga el impuesto del templo? Pero en realidad lo que está diciendo es, bueno, ¿y ese tu maestro qué está pensando? Que es robarse el impuesto del templo, ¿no? Hacerse el desentendido y que no va a pagar el impuesto del templo. Este hombre no tiene idea de lo que está preguntando. Le está preguntando a Jesús a través de Pedro. Así que sí le dijo a Juan para que entienda a Pedro, ¿no? Pero aquí le dijo a Pedro para que entienda a Jesús. Aquí le está preguntando a Jesús a través de Pedro.
si no va a pagar el impuesto, que si se piensa robar el impuesto del rescate, ¿no? Su vida, que si no lo piensa pagar. Es bien ofensivo y bien presuntuoso, altanero, porque esa gente se creía superior a los demás, porque ellos trabajaban para el templo, ¿no? Como si el que sirve en el templo es mayor de los que se les sirve, porque llegan a buscar una ayuda en el templo. Estos tenían la idea del dirigente corrupto, ofensivo, es presuntuoso, es altanero, es despectivo con Jesús. Por supuesto lo hace por ignorancia. Si hubiera sabido quién es Jesús, no lo hace. Sin embargo, pese a todo, es un ataque recibido, es una ofensa, quiere ofenderlo. La respuesta de Jesús en ese contexto, cuando llegamos a ese punto, es bien bonita. Jesús le dice a Pedro, pero para que no se ofendan, para no ofender al que me está ofendiendo ahí de la manera más abyecta, ¿no? Para no ofender a este que me está ofendiendo. Ve al mar, Pedro, echa el anzuelo, y Pedro era bueno para eso, ¿no? Y el primer mes que agarres, tómalo. Le abres la boca, sacas un starter y vas y se lo pagas a esto. Ni la lave, ¿no? Con olor a pescado. Y dáselas a estos, por ti y por mí, alcanza para los dos. Sin comisión, para que sufran. Pero Jesús fue muy cuidadoso de no ofender al patán ese de recaudador de impuestos. El hombre lo hizo por ignorancia. Y muy probablemente en esa ignorancia se murió. Y cuando a la segunda resurrección, vamos a ver qué dice. El rescate Cristo lo está a punto de pagar con su vida, con su propia vida. E incluye el pago de la totalidad de la deuda, incluido el recaudador de impuestos. El impuesto del recaudador de impuestos Jesús también lo está pagando en la cruz, cuando lo matan. El nuestro. Y también eso celebramos hoy, que Jesús pagó eso por nosotros, porque si no, estaríamos igualitos que el cobrador de impuestos, tirándole a peor. Jesús no tiene ningún interés en ofender al recaudador de impuestos. Está a punto de morir por él. Está dispuesto y a punto de morir por él. Y murió por él, como por nosotros. Esa es la actitud de Jesús. Lo insultan y así responde. Lo ofenden, así responde. Lo maltratan, así responde. Él creó el universo. No lo creó el Big Bang ni la evolución de ningún tipo. Lo creó Jesús. Por órdenes del Padre. Ese ser tan poderoso, tan grande, responde así. Como enseñanza para nosotros también. Para responder de la misma manera. Con mansedumbre, con dulzura, con amor. Cuando resucite en la segunda resurrección, quiero ver esa escena del recaudador de impuestos y Jesús. Esto es el rescate. Ese es su papel, a eso vino. Ya cumplió ese papel. Ya, una vez y para siempre. No más, no cada año, como expiación o como este impuesto, o cada censo. Una sola vez y para siempre. Ya lo cumplió. Una ocasión, Jesús llama a sus discípulos para enseñarles. Otro momento didáctico, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora a esos, los que son online? Son como charlas, como conferencias. No me acuerdo. Algo así, pero tienen un nombre. Pero los llama. Les dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y los que son grandes ejercen autoridad sobre los pequeños. Pero entre ustedes no será así. Corrigiendo toda esa actitud de los que están supuestos a servir y dirigir. Entre ustedes no será así. Y no es una sugerencia. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes, sirva a los demás. Que anhele ser el primero entre ustedes, sea el servidor de los demás. De la misma manera, el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, Jesús, no vino para ser servido,
Vino para servir. Si Él pudo venir para ser servido, si tenía derecho, pero vino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso está representado en el sacrificio del macho cabrío por la suerte del Señor. La palabra griega para rescate ahí es lutrón. Lutrón, que se encuentra aquí en Marcos, ¿no? Se refiere en las dos partes al pago de un precio para comprar la libertad de un esclavo. El lutrón era el pago. Es esclavo, yo pago el precio y ahora es mi esclavo. Pero yo lo dejo libre. Es un hombre libre, yo pagué el precio por él. Lo que Jesús hizo. La idea de Jesús como rescatador es que Él pagó el precio con su propia vida al ponerse en nuestro lugar como sustituto. Como sustituto. Él sufrió el juicio que merecíamos por el pecado. Y el impuesto debía ayudar a los israelitas a reconocer que era necesario el rescate de parte de Dios para ellos. Necesario Jesús. Era otra forma de anunciar a Jesús. Otra forma de anunciar a Jesús. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, por eso le exhorto a todos, que ante todo se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, por los reyes y los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada, en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, quien quiere que todas las personas sean salvas y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿no?, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate, en lutrón, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien dice Pablo en otra parte, hablando de la propiciación o del sacrificio expiatorio, también en este contexto, dice en Romanos 3, que les voy a leer, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia. Dios lo ha puesto a Él como expiación, como lutrón, ¿no?, como expiación, propiciación, sacrificio, como rescate, por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. ¡Qué paciencia la de Dios! Todos los días con nosotros. Jesús cumple ese pago del rescate. Jesús lo cumple. En conexión con el día de expiación y este impuesto. Particularmente con el primero de los machos cabríos, el de la suerte del Señor, ¿no? El macho cabrío por la suerte de Azazel, que es el de Satanás, a ese se le ponen las culpas del pecado y lo mandan fuera, lejos. Pero este macho cabrío por el Señor es el que nos provee expiación. La expiación sucede por este macho cabrío. Esta es la relación de Cristo con el rescate que paga con su vida. Porque a este macho cabrío se lo degollaba. ¿No? Se llevaba su sangre detrás del velo, en el lugar santísimo. Era el único día del año en que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Lo rociaba sobre el propiciatorio y delante de él. Y esa era expiación. Las impurezas de Israel por su rebeldía, como nosotros. Todos sus pecados. Y luego lo hacía con el tabernáculo y el santuario, y por sí mismo, y por su familia, y por toda la congregación de Israel. La sangre de Cristo. Por eso nuestros pecados han sido perdonados, expiados, hemos sido rescatados, se pagó el impuesto, se pagó ese impuesto del templo, y nosotros vivimos en el templo. Para poder vivir en el templo tiene que haber sido pagado el rescate del templo, o no podemos vivir ahí, no podemos entrar. Somos el templo. Hay un relato paralelo en el Nuevo Testamento sobre el macho cabrío que representa a Cristo, que está en Hebreos, que siempre lo sabemos, siempre lo leemos, lo hemos leído muchas veces en Hebreos 9,
que dice que ya está presente Cristo. Y entonces se establece la diferencia, ¿no?, que hay una vez que Cristo ya está presente. Porque no estando presente Él, era otra realidad. Pero una vez presente Él, desde la primera hasta la segunda venida, estamos en esta realidad. Estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla roja, ahí está la vaca roja, rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios sin mancha como la vaca, sin mancha. Las manchas de la vaca también representaban la imperfección que habría tenido Jesús y peca. Limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados, nosotros, recibamos la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte, la de Él, no la nuestra, ¿no?, para redimirnos, rescatarnos, expiarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Este es el plan de Dios que ha puesto en marcha para nuestro beneficio. Esto, en resumen, hemos visto cómo el impuesto de las 2 dracmas tuvo su origen como impuesto del censo especificado por Dios en el desierto a Israel, la primera generación. Se pagaba como un impuesto de rescate, de expiación por la vida de uno, para vivir bajo el gobierno de Dios. Era una cantidad simbólica. El verdadero rescate fue pagado por Cristo a su muerte. Eso era ilógico, que el recaudador de impuestos le preguntara a Jesús si iba a pagar el impuesto del templo, el impuesto del rescate, de la expiación. Cristo lo iba a hacer y ya lo hizo. Ya lo pagó. Todo el precio del rescate, por Él y por todos, con su vida. También vimos como en el tiempo de Jesús, la recaudación de ese impuesto era administrada por personas corruptas, malvadas, codiciosas, perversas, y eran los que dirigían a Israel. Se había convertido en un impuesto anual y se exigía una tasa de cambio para pagar en la moneda correcta, ¿no? Y era una carga pagar ese impuesto, pesado pagar ese impuesto para las personas. Cristo limpió el templo por esta y otras razones, ¿no? Había perdido el profundo significado de ese impuesto. Jesús estaba exento de pagar ese impuesto por 3 razones. Primera, porque se recogía para Él. Yo voy a pagar el impuesto para mí. Era un impuesto para Yahweh, para Cristo. En su nombre se recogía ese impuesto. Segundo, porque es hijo el dueño del templo. Y los hijos del rey están exentos. No tenía por qué pagar ese impuesto. Tercero, Él pagó el rescate real con su vida, no 2 dracmas, no una moneda. No obstante, Jesús pagó el impuesto para no ofender al hombre que le estaba ofendiendo. Gravemente le estaba ofendiendo. Seguimos viendo cómo el macho cabrío, designado YHWH, al Yahweh, al Señor, representa a Cristo. Y que Él es el mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Pagó el rescate. Pagó el rescate. Irónicamente, el otro macho cabrío designa a Satanás. Y todos los pecados son puestos sobre su cabeza. Y él y sus demonios son expulsados al desierto. En ese momento, el privilegio para ellos de vivir bajo el gobierno de Dios les será quitado. Ahora todavía andan libres. Entonces les será quitado. Acabó para ellos. Para nosotros empieza, para ellos termina. Conclusión,
Cuando Cristo le preguntó a Pedro, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Y Pedro le dijo de otros, y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Los hijos están libres de obligación, dijo. No dijo, el hijo está libre de obligación. Nos incluyó a nosotros. Estamos libres de ese impuesto. No tenemos que pagar el impuesto porque Él lo pagó con su vida por nosotros. Por eso entramos al templo, vivimos en el templo y somos el templo. No solo dice el Hijo, nosotros también. Todos los que han sido iglesia a lo largo de las generaciones y los que lo somos ahora, somos parte del reino, parte de la casa real, parte de los que están exentos del impuesto. Vivimos en su templo, somos su templo. Somos hijos del rey, no somos los príncipes y las princesas. Hay que creerlo y hay que vivirlo. Y eso también es parte de expiación. Tenemos esta relación con ese rey que nos dice hijito, hijita. Nos dice ese rey. No contento porque es su papá. Esa relación existe porque el rescate está pagado, la expiación está hecha. Somos uno. Ese proceso está hecho. El que pagó el rescate nos considera sus hermanos y sus hermanas. No se avergüenza. Somos libres. El lutrón, el precio por la esclavitud. El pecado nos esclavizaba. Jesús paga el precio, somos libres. Hijos e hijas, no esclavos y esclavas. Somos parte de la casa real. Somos parte del templo. Parte de Dios. Eso es expiación.